tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Políticas Públicas 2030, ya promediando el mes de mayo y con una situación del sistema de salud que sigue crítica. Hoy vamos a hablar, se va a tratar el tema de la situación de la cardioangiología intervencionista con un especialista de fuste, pero para esto ya lo veo al doctor Neira y al doctor Miguel Ángel Secchi para presentar el programa. Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Se escucha bien. Perfectamente, Miguel. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Yo visitando con mi señora una hija en la ciudad de Madrid, así que si hay alguna dificultad de comunicación pido la comprensión del caso. La idea del programa es, como este caso lo testimonia también, es recibir la opinión de los expertos, como en el caso del doctor Alejandro Palacios, siempre a propuesta en la parte médica y aspectos que hacen a esa empatía y calidad prestacional y la capacidad de elección que tiene el doctor Jorge Alberto Neira. Reitero, es un honor, doctor Alejandro Palacios, que usted haya aceptado esta invitación, posiblemente en momentos no tan, diríamos, motivantes o agradables para analizar en sí la super especialidad de la que tanta gente depende y le preocupa el tema. No soy médico, sino que soy abogado, intentamos, así ya le paso la palabra a Jorge Neira, a quien agradecemos especialmente que haya conseguido que usted esté con nosotros. Intentan en estos momentos una situación que yo por lo menos considero como una de las crisis más profundas, más interdisciplinarias, para darle un calificativo, y siempre nos regimos por las pautas que Jorge Ney hace ya más de 20 años nos ha enseñado a todos cuáles son los procesos de calidad y de seguridad del paciente, pero que ahora, reitero, se han mezclado con otros factores sociales, ambientales, económicos, que lamentablemente desnaturalizan ese ejercicio que nosotros pretendemos, como todos eventuales pacientes también, una previsibilidad que interpreto que se ha perdido. Esto lo asumo porque cuando hace 48 horas leí la publicación de la sociedad, doctor, de la que usted fue vicepresidente, doctor Palacios. Francamente expreso mi solidaridad, mi comprensión. Aún como abogado estoy en los temas de salud también hace muchos años, pero creo que no les quedó otra vía a los integrantes, interpreto que no les quedó otra vía que expresarse de esta manera, pero lo cual creo que también a la población tampoco le da mucha tranquilidad, y por lo tanto en este programa, doctor, sintéticamente intentamos ver si se puede, o sea, cuál es el diagnóstico y cuáles son las posibles soluciones. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia
Jorge Neira, tu programa. Bueno, gracias Miguel, saludos por allá. Bueno, Ale, muchas gracias Gracias. por aceptar estar acá. Sabes que No, yo te tengo un respeto y una admiración de hace muchos años porque compartí con vos muchas horas de trabajo. Así que sé muy bien cómo trabajás y la calidad de las cosas que haces. Y el hecho de que haya sido presidente de la sociedad, del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista, me parece que es un buen parámetro para hablar un poco del tema. Nosotros ya veníamos hablando con el tema de la importación de los insumos, con Victoria del Castillo, con la gente de Cadiema, quienes vos conocés muy bien. Estuvimos sí, trabajando mucho ese tema, sobre todo con el tema de los IRAs y la dificultad que había, con la lista que se hacía en la Secretaría de Comercio. Hay paradojas en este país como que Comercio decida qué se importa, qué no se importa, como si supiera qué es lo prioritario y lo que no. Parece exactamente. que no. Pero ese tema aparentemente está en vías de resolución, pero hay algo que ha sido particular desde, yo diría, desde la pospandemia, que es que si algo no se arregló fue el salario de los profesionales de la salud. Exactamente. Y a mí me parece que, yo sé que vos estás muy interesado en el tema porque me consta cuando me invitaste a la charla esa que hicieron en la sede de cardiología intervencionista para discutir los temas de salud y vi tu preocupación que compartía. Este, ¿Por qué no nos haces un resumen de cuál es la situación actual de la cardiología intervencionista o la cardiología intervencionista, como para ver cuáles son los problemas más importantes y sobre todo cuáles serían las alternativas que debería, o cuáles son las líneas que debería trabajar el Estado para que esto se resuelva? Así que el programa está abierto. Desde ya te digo que nadie de aquí es invitado, todos ustedes tienen este espacio para expresarse las veces que quieran, lo único que tienen que ver es decirnos, pero que consideren que este espacio es un espacio, porque es un espacio de política pública. Nosotros no tenemos ningún conflicto de interés con nada, lo cual nos permite hablar claramente de todos los temas. Así que gracias, Ale, por venir y bueno, te dejo un poco la palabra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y un poco les voy a hacer un poco la historia. Vos estuviste ya en esa reunión que mencionabas en la sede del colegio. Fue en junio del 23. Nosotros venimos advirtiendo ya después de post-pandemia que estamos en un problema en la salud y aparte de la salud en nuestra especialidad. Y estuvimos planteando varias veces este problema no teniendo la repercusión que buscábamos. Por lo que se decidió hacer una advertencia pública. Esto no es que pase mañana, pero nosotros lo estamos viendo, uno como, digamos, como cualquier trabajador de riesgo, tiene que ver mucho más adelante lo que puede pasar con lo que está haciendo. No podemos arreglar el avión en pleno vuelo. Tenemos que planear y tener un planeamiento de lo que vamos a hacer. Y nosotros estamos avisorando cada vez más que hay un problema grave en la medicina argentina que involucra también a nuestra especialidad. Lo que tiene nuestra especialidad es que atiende la principal causa de muerte del mundo y del país. Es la principal causa de muerte, la enfermedad cardiovascular, que en años anteriores, cada año se mueren más de 100.000 personas en la República Argentina por enfermedad cardiovascular, y nosotros estamos involucrados en una parte del tratamiento que podía un poco revertir la mortalidad y revertir las consecuencias de la incapacidad de los pacientes de volver a su trabajo o a su vida normal, como puede ser la insuficiencia cardíaca, etc. Así que estamos en un punto donde desde hace, sí, perdón, no, No, dale, te escucho. estamos en un punto desde que estamos viendo que no es la medicina y sobre todo nuestra especialidad no es una especialidad deseada como cuando en nuestros comienzos. Los alumnos de nuestra carrera universitaria con la UBA, nuestro colegio tiene la carrera universitaria con la Universidad de Buenos Aires para formación de cardiólogos intervencionistas, necesitan formarse más de 10 años posterior al grado de médico. Eso indica que tiene que poner un esfuerzo y después ese esfuerzo debe ser retribuido. Y ese esfuerzo lo que estamos viendo es que no está siendo retribuido. Para los que tenemos
un poquitito más de años de la experiencia como para la gente joven. Por lo tanto, en la estadística que nosotros vemos en nuestro colegio, como también va a salir algo de la Sociedad Argentina de Cardiología, los jóvenes médicos que se reciben en el país están viendo posibilidades laborales en el exterior y no aquí en la Argentina. Vamos a tener una baja en la cantidad de médicos y si hablamos de enfermedad cardiovascular, la pandemia propició un aumento de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque nos inhibió de hacer los controles y la prevención secundaria. Y segundo, la crisis económica que estamos viendo, así como se vio en el 2000, aumenta la cantidad de muerte cardiovascular. Y nosotros le estamos retaseando el efector que va a hacer o va a tratar esa enfermedad cardiovascular. El problema, como decía Jorge Neira hace un ratito, es hay un pago que no se modifica desde la pandemia en pesos a 30, 60 o 90 días de realizada la práctica y una cantidad de insumos necesarios para hacer una angioplastía que son todos importados y se pagan en dólares. Entonces el valor de la práctica se le pone toda esa carga económica y queda muy poco para los honorarios médicos, que está siendo una crítica importante. Ese Ale, es el planteo Ale, fundamental. Sí, vamos a hacer dale. una simulación del Sí, puertabalón, digamos, la importancia que tiene sí, el puertabalón y qué sí, significa decir puertabalón, porque uno dice sí, fácil, puertabalón, que es el tiempo que se sí, tarda en que el sí. paciente ingresa hasta que se le destapa la arteria. Pero ¿qué Exactamente. significa ese tiempo? ¿Cuánta gente que está vinculada con la cardiología, con la cardiología intervencionista se necesita para que esto se haga en tiempo y Bueno, forma? nosotros para hacer una angioplastia, el principal tratamiento y el de mejor resultado en el infarto agudo de miocardio, más de 90% de reperfusión y de yugular el infarto, necesitamos un equipo que se llama angiógrafo, que está dentro de una sala de hemodinamia, que el equipo, de acuerdo al equipamiento interno que tenga, va entre $500.000 y $1.000.000. Necesitamos una serie de catéteres que son la vía de entrada hasta la arteria coronaria, que depende, nosotros no recibimos todos pacientes de un determinado tipo o biotipo. Puede venir uno de ojos celestes, uno de ojos marrones o uno de ojos verdes. Entonces necesitamos un catéter para cada uno de ellos. Y necesitamos una serie de caminos hacia la coronaria, que se llama la cuerda coronaria, también de diferentes medidas. Eso hace un volumen de insumos preparados para cada uno de los pacientes que pueda llegar en urgencia. Y además, una cantidad de stent, no todos usan el mismo stent, todos tienen que tener diferentes medidas o diferentes tamaños de diámetro. Entonces, hay que tener una estructura. Segundo, cuando el paciente tiene un dolor de pecho o un infarto, tiene que saber que lo más rápido que llegue al centro médico, más recuperación de su infarto tiene. Cuanto antes llegue. Para eso se necesita una red de ambulancias, una alarma importante que se sepa interpretar el infarto. Y cuando llega al hospital, sanatorio, clínica, el paciente, lo que se llama puerta balón, eso tiene que ser el tiempo más corto que pueda existir. Hoy les puedo decir uno de los problemas de esto es que la reducción de personal de camilleros hace que los traslados dentro de los hospitales, clínicas o sanatorios se demore 1 hora aproximadamente. Y esa hora es una hora de oro para el paciente del infarto. Entonces, se necesita una estructura con un costo importante, el cual la salud pública y la salud privada no lo está entendiendo ni lo está pagando. Y habla un poquito del equipo de hemodinamia, porque el equipo de hemodinamia no es una sola persona que hace el estudio. No, bueno, ¿Cuántas personas rodean el al personal que paciente? está, claro, el personal que está por lo general son 2 médicos, cardiólogos intervencionistas, un anestesista, un enfermero, un técnico
que son los que están alrededor. O sea, al lado de un paciente hay 5 personas alrededor para que su intervención resulte lo más exitosa posible. Entonces, todo eso hace que haya un gasto basal, un costo basal que no está, que hoy en pesos casi no se está cubriendo. Claro, esto que vos decías, hace poco tuvimos una reunión con la Sociedad Argentina de Nefrología y supongo que ustedes deben tener un problema similar. Hay muchos países de Latinoamérica que tienen muy baja capacidad de ingreso para las especialidades. Sí. Entonces muchos de esos profesionales vienen aquí, hacen la especialidad acá, hacen algunos 2 años de práctica y cuando pueden se van porque tienen en su lugar un nicho donde tienen mejores salarios, donde tienen mejores condiciones laborales. Sí. Con lo cual, cuando uno empieza a ver la cantidad de los que se forman y se quedan, como vos bien decís, cada vez son Sí. menos, y además tentados por lo que significan otros salarios, ¿no? Otros salarios en el Exactamente. exterior. Para ustedes, ¿cómo es la situación ahora? De este curso que vos tenés Mira, en yo te universitario. puedo dar un ejemplo con países limítrofes. La República Oriental del Uruguay tiene un sistema de salud estatal, tiene 2 o 3 o 5 sistemas de seguro privado que no impactan en la especialidad, porque la especialidad o la angioplastía la cubre el Fondo Nacional de Recursos, el cual con $60 mensuales por habitante paga una angioplastía $3.000. Nosotros acá, con un valor de más o menos medio de pago de una obra, de una prepaga o una obra social, que son entre $100 y $200, no estamos pagando $1.000 el valor de la angioplastia. Entonces, ¿dónde me conviene trabajar? ¿Donde me dan el 30% de 1.000 o donde me dan el 30% de 3.000? Digamos, no sé, uno tiene que poner mucha vocación de servicio para decir que sí me quedo en la República Argentina. Sí, sí, además, como vos decís, hay otro tema que es el 30, 60 y 90, ¿no? Sí, sí, bueno, y esa es la otra cosa. Uno cobra en pesos, los insumos se pagan en el día al valor que corresponde y uno cobra la práctica del día 90 días o más o menos en pesos. Que ahora un poco la inflación se mejoró un poco, pero en años anteriores con los valores de inflación eran valores que no alcanzan para cubrir ningún gasto. Material de contraste que se usa para los estudios contrastados, por eso los pacientes tienen tanto problema en hacer algunos estudios contrastados, aumentó un 1.600% en este último tiempo, 1.600%. Y Sí, sí. nosotros no aumentamos 300 o 400% nuestros honorarios solo. Es irrisorio, es irrisorio. Creo que tenemos que, yo ya a esta altura del partido, con mis años y cosas, creo que tenemos que gritarlo, no solamente hablarlo. Se está planteando, yo recién estaba hablando con un fellow nuestro, yo dije en una de las entrevistas el reclamo de la Sociedad Argentina, el último reclamo del valor de la consulta médica de la Sociedad Argentina de Cardiología fue por 6.000 pesos. Hoy pongámosle que se está pagando 10.000 pesos. Las mejores prepagas pagan eso, porque el rango va entre 3.000 y 10.000. ¿Quién hace una consulta por 3.000 pesos? ¿Qué tiempo uno puede dedicar a entender la patología del paciente? Y está totalmente publicado que a medida que se paga menos la consulta, se aumenta la cantidad de gastos en estudios complementarios. Y bueno, se paga igual. ¿Y por qué no se paga bien Claro. el Vos intelecto? sabés que un tema de la costo-efectividad, digamos, la Sí, costo-efectividad no es tenida en cuenta, porque a esto que vos decís que se paga más a estudios complementarios, hay que alegarle que se paga más por la atención de las complicaciones que se hubieran evitado por haber hecho exactamente. estos estudios más precomente. Sí, A mí me parece que una de las cosas que Perdón, se... Jorge, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí, cómo no. claro. Eh, Doctor Palacio y bueno, y por Sí, supuesto, doctor Neira, eh, a mí me llama muchísimo la atención y me preocupa todo esto que está planteando el doctor Palacios. Eh, pero también me gustaría que a lo mejor retrocedamos unos años, perdón la acotación, pero esta especialidad también, desde el punto de vista
de la prevención y promoción de la salud, comparado con otras prácticas que eran mucho más complejas, según lo que uno va viendo desde la ignorancia o de la información limitada de otras profesiones. Doctor, ¿nos puede hacer una breve síntesis? Porque esto creo que tampoco Bueno, está siendo valorado en su cuando, contexto. cuando yo empecé a estudiar medicina, había dos medicamentos que se usaban solamente para tratar la enfermedad coronaria. Uno era la nitroglicerina sublingual o aspirada o inhalada, el nitrito inhalado. ¿Mm? Había algunos diuréticos, algunas cosas, y había una forma de tratarlo que era hacerlo hipotiroideo del paciente para bajar la frecuencia cardíaca. Hoy, después, en el tiempo aparecieron las unidades coronarias, aparecieron los betabloqueantes, aparecieron los inhibidores de la enzima convertidora, etcétera, que son medicamentos altamente efectivos para tratar esto. Y cuando se tapa la arteria, apareció en la década del 90, principios, mediados de la década del 80 y algo, 70 y algo, perdón, el doctor Favaloro con el bypass coronario. Entonces fue una revolución en el tratamiento de la enfermedad coronaria, el poder revascularizar y llevar sangre oxigenada al músculo cardíaco. Al poco tiempo, un suizo y después un argentino, que es el que diseñó el stent, Julio Palmas, al poco tiempo, 87 más o menos, inventaron o descubrieron o aplicaron el proceso de angioplastia, siendo hoy el de más aplicación en la enfermedad coronaria, superando a la del bypass coronario. Entonces, hoy estamos con medicamentos de altísima potencia o efectividad. Estamos con procesos de revascularización con bajo riesgo, alta efectividad, y nosotros hace más de 20 años que no podemos lograr reducir la muerte por infarto en la República Argentina. Nosotros venimos de ser líderes en Latinoamérica en nuestra especialidad a hoy no estar liderando Latinoamérica. Perdón. Doctor, pero también, Sí. también de lo que tengo entendido, a partir el abandono, digamos, reducción de la cirugía cardiovascular y pasando a la hemodinamia, también se reduce los gastos o tiempo de internación. O sea, Por supuesto. hay una serie de costos, o sea, no materializamos al paciente ni a la medicina, sino que vamos a los principios bioéticos más puros, que hace a la calidad, seguridad y tranquilidad. Pero me parece que todo eso, como dijo Jorge, nuestros intereses es por la salud pública, me parece que no está siendo contemplado por el Estado, ni también por algunos actores que son los que tendrían que evaluar los costos que la especialidad y el estudio y el esfuerzo le están haciendo ahorrar. Perdón, porque... No, dale que... No, bueno, yo le quería por ahí poner un punto de la carta. Nos quedan 4 minutos para el corte. Bueno, Yo un punto por ahí después del corte lo charlamos. Pero le quería poner un punto. Y después nosotros seguimos después del corte. Exactamente. Dale. Hay una intervención hoy que reemplaza la cirugía, que es el implante valvular percutáneo en pacientes con estenosis aórtica severa, ancianos o con mediano o alto riesgo quirúrgico, que en el mundo los dos tratamientos son comparables, cirugía versus el implante valvular percutáneo, y nosotros reduce tiempo de internación, reduce complicaciones, ¿no? Y alta temprana de los pacientes. Y la salud pública argentina, la salud argentina, sí, no lo está indicando solamente en pacientes con contraindicación quirúrgica. Este año pasado en Uruguay, de vuelta le vuelvo a hacer la comparación, Uruguay con $60 por habitante,
acaba de autorizar el implante valvular percutáneo en pacientes con mediano riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque es, como dice usted, doctor, costo efectivo. Tiene mayor cantidad de camas, el paciente se va antes, tiene mayor disponibilidad para otras emergencias, la cama del hospital. Se complica menos. Se complica menos, se va. Entonces, y acá seguimos en una política de no autorización y de hacer engorroso el trámite burocrático administravo para no pagar la práctica. Hay un tema que vos decías, Ale, que es la costo efectividad, que no se tiene en cuenta, porque en general se cree que la complicación, como la trata el mismo lugar donde está, está incluida, pero eso no es así. Primero, la complicación tiene un riesgo para el paciente, y segundo, que tiene un costo alto. Cuando uno ve el costo de la complicación comparado con el procedimiento, y esto tiene que ver con la mala indicación, esto tiene que ver con que se hace tarde, con que no se hace en tiempo y forma que corresponde. Sobre todo porque una de las cosas interesantes que vos deberías enfatizar es el tema que ustedes no son un servicio que está esperando que llegue el paciente. Ustedes esperan cuando el paciente llega. O sea que en realidad que se hace a demanda de la necesidad. Esto es sumamente importante porque, como decías el otro día, a veces conseguir una persona que se levante un domingo a las 2 de la mañana para atender a un paciente, cuando ve lo que le pagan, hace que haya mucha más reticencia, que supera la capacidad que puede tener uno con la profesión, la capacidad de aceptación que tiene de la profesión y sus responsabilidades, porque realmente es una cosa compleja. Así que a mí me parece que esto es una cosa que hay que tener en cuenta porque, a ver, no es que la angioplastia o la cirugía de revascularización ha descartado la cirugía de revascularización porque tiene algunas indicaciones que todavía siguen estando. Sí. Pero como vos bien dijiste, se van acotando cada vez más en la medida de la costo-efectividad de otros mecanismos que son mucho más efectivos. ¿Cómo ves este tema? Nos queda 1 minuto y nos vamos al corte. Bueno, perfecto. Yo lo veo así claramente. Yo lo primero que pienso es que ninguna obra social o prepaga hacia un costo paciente, hacia un gasto de prótesis y tiene una caja de internación. Lo que sale de internación no importa, no se le suma al paciente, es un costo fijo de internación. Entonces, cuando a ese paciente uno le agrega una válvula, es un escándalo mayúsculo, porque el costo de esa válvula, que aparte acá está recargada con impuestos, que los principales beneficiarios del implante valvular son los pacientes que están jubilados y están en una obra social nacional, le recargan casi un 100% de impuestos para que la obra social nacional pague el costo del 100% de impuestos. O sea, digamos, es una maraña. Es la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta. Yo vengo diciendo de hace tiempo, hice una charla con la tormenta. Nosotros tenemos la advertencia, va a haber fuertes vientos, va a haber granizos, puede haber huracanes, y seguimos marchando, caminando por la calle tranquilos con el paraguas. Digamos, tenemos que cambiar esto, de alguna forma hay que cambiarlo. Bueno, Ale, nos vamos al corte y seguimos con el tema. Después, me parece muy interesante el tema de los impuestos. Dale, bárbaro. Gracias. Con el mismo link. Listo, bárbaro. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok,
@ecomedios1220. Bueno, y pasado el corte publicitario, continuamos con el programa, con Políticas Públicas 2030, un programa muy, muy interesante, así que Jorge, hacete cargo del programa porque está muy bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ale, estamos hablando del tema de la TAVI, estamos hablando del tema de por qué en algunos lugares se entiende la costo efectividad de un método como en Uruguay, donde se indica para pacientes de riesgo moderado, porque en realidad vos habías empezado a hablar que la TAVI tenía indicación en riesgos altos, o el paciente de mayor edad, y ahora se está bajando, digamos, el tema de la edad. Pienso que en base a la experiencia que se ha generado con la colocación de estas válvulas, y me parece que además con el entendimiento de que es más fácil manejar un paciente con una TAVI que manejar un paciente con una cirugía, por lo que significa la cirugía, Exacto. ¿no? Y alguna cosa que vos decías de los valores, ¿no? Los valores, ¿cuánto cuestan los medicamentos en nuestro país? Bueno, Sí, es una cosa que nosotros no hemos podido lograr desenmarañar, porque el precio de los medicamentos siempre sube mucho más que la inflación, ¿no? exactamente. Y Y además, sube, y sube, increíblemente, Jorge, y sube de dos formas. Sube en valor pesos y en cantidad de comprimidos que tiene. Digamos, claro, sube de dos formas, porque la mayoría de las prescripciones cardiológicas eran para 30 días y hoy me están viniendo con 28 comprimidos. O sea, obligan a un paciente a comprar en el mes 2 veces y uno cobra una sola vez en el mes el sueldo. Entonces, claro. mucha gente está esperando esos 2 o 3 días o tomando menos medicación, ya viene acortándola de antes, o Claro. suspendiéndola. Claro, bueno, esto que decís es interesante. Nosotros muchas veces con los farmacéuticos, con los que están encargados del tema, decimos, ¿por qué no se vende la medicación de acuerdo a la cantidad de días que la tenés que tomar? Claro, No tiene mucho sentido decirle a una persona, cómprese 2 cajas de antibióticos cuando en realidad necesita 14 es, comprimidos y la caja viene de 10. sí, exactamente. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué hago con lo que me queda? Bueno, me lo guardo para la próxima. Sí, Pero esto es todo un tema. Que yo creo que sí, son sí, temas pero que se... en la próxima antes de ir al médico, se tomó el antibiótico a ver si se mejora. Claro, pero fíjate que esto Ya, es interesante porque son cosas que se pueden lograr con facilidad, por algún motivo que no se logra. Y el otro tema es el alto precio, ¿no? No es el sí, alto costo, porque si no te fijas muchas veces no es alto no, costo, no, es no alto es precio de la costo. empresa, Exactamente. que Y nadie sabe totalmente por de qué. acuerdo. Y todo este tema que tiene que ver con las compras centralizadas, en el sentido de que si vos haces una gran compra, digamos, los valores tienen que bajar. Mira, hace poco un caso muy interesante con el tema de la aftosa. Vos decís que tiene que ver la aftosa con la Ah, coronaria. Pero te lo voy a contar es igual. lo mismo. Con la aftosa hubo todo un tema con la vacunación. La vacuna argentina, que le hace un laboratorio nacional, es tetravalente. Sí, En Brasil se utiliza una vacuna que es bivalente, que no tiene la misma calidad, porque de hecho se exporta la vacuna nacional hacia afuera por la calidad que tiene, pero que es una vacuna bivalente. Hay grandes discusiones si la efectividad de la tetravalente y la bivalente es la misma, y es importante desde el punto de vista comercial porque la vacunación con lactosa hace que se compre carne o no se compre carne. Es decir, el comercio de la carne pasa por no ser un país libre de lactosa, porque nosotros no lo no, somos, excepto la Patagonia sí, pero de la sí, Patagonia para arriba no somos país libre de lactosa, pero somos un país de lactosa acotada, controlada. controlada. Sí, Entonces, bueno, se hizo la gran discusión. Dice, bueno, si el laboratorio le cuesta tanto, importo la bivalente, que me sale más barata. Entonces, en algún momento el sí. laboratorio dijo, bueno, pero yo le descuento el 30%. Dice, ahora me descuenta el 30%, ¿y por qué no me lo descontó antes? Ah, claro. Y además, si yo compro la bivalente y nosotros tenemos más casos de lactosa, y esos casos de lactosa hace que se compre menos carne, fíjate vos cómo es toda la costo Sí. efectividad de un procedimiento, hace que se involucren muchas cosas. Bueno, yo tengo para contarte en cardiología un costo-efectividad. Vos sabés muy bien que para el infarto existen dos tratamientos, los trombolíticos y la angioplastía. Claro, tal El cual. trombolítico tiene 70% de efectividad, pongámosle, 50 depende de la estreptoquinasa, TPA, 70%. La angioplastía tiene más del 90% de efectividad.
La angioplastía están haciendo todo para que no se haga, pagan 1.000.000 de pesos. ¿Sabes cuánto le sale la ampolla de trombolítico? 4 millones de pesos. Entonces, Claro. no vamos a pagar un procedimiento con mayor efectividad para bajar una terapéutica muchísimo más costosa con menor efectividad. Ahí Pero y está además, costo-efectividad entendido. pero además sale con más riesgo, porque el riesgo de la Con más hemorragia, riesgo, con más riesgo, sí. el riesgo de la Sí, porque hemorragia por necesitas gente trombolysis, preparada para administrarla, tenés que tener cuidado, las arritmias de repercusión, etcétera, etcétera. Pero solamente haciendo un número, digamos, vos bajás a un tratamiento con 70% de efectividad, que es 4 veces más caro que el que tiene 90%, y no defendés el de 90%. Es, digamos, es no entender el problema. vos sabés, Ale, que hace muchos años nosotros tuvimos internado a un paciente en Trinidad que venía de alguna provincia, que no me acuerdo cuál era, que tuvo un episodio agudo, le dieron streptoquinasa, la streptoquinasa no le resolvió el problema, tal Claro, es así que quedó con un aneurisma ventricular, y además, como complicación de la streptoquinasa, hizo un Guillain-Barré. claro. Por suerte no lo tuvimos que ventilar, porque fue un Guillain-Barré bastante manso, digamos, en el sentido de que no necesitó ventilación mecánica. Pero fíjate vos lo que significa un trombolítico, cuando uno dice, bueno, Sí, si vos me decís 50% de posibilidades, y además de eso, las complicaciones, el costo de tratar complicaciones, un sí, Guillain-Barré, que tener que hacer una sí, cirugía para resolver el aneurisma ventricular. sí, sí. Sí, sí, Entonces, digamos, no se piensa, no, digamos, vuelvo al principio de todo lo que es lo que es. No hay política de salud, no hay política en salud, porque esto debería estar pensándolo alguien que hace sanitarismo y salud. No es más caro tener un equipo de hemodinamia porque salva más vidas y recupera para la población más corazones sanos que otras terapéuticas. Pareciera que no importa, total le doy una jubilación por discapacidad, no vuelve al trabajo el paciente. Tengo una masa de pacientes con reinternaciones por las consecuencias de su infarto. vos Nadie. sabés, Ale, que nosotros en trauma tenemos, digamos, lo que se llaman los años de vida perdidos cuando te morís Sí, por un sí, trauma, claro, claro, exactamente. que tiene que ver básicamente con dos costos muy importantes. Uno es la pérdida de la productividad laboral y otro es la atención de la discapacidad, que son muy Claro, altos. Eso se llama los costos indirectos, son más del claro, 70%. claro, Pero además está lo que se llama los años de vida ajustados por discapacidad. claro, Y esto que vos decís tiene que ver justamente con eso, los años de vida ajustados por discapacidad que le queda a una persona porque no se pudo hacer la angioplastia, porque se la hizo en un tiempo y forma que no correspondía, porque se tuvo que atender la complicación, tuvo que, como vos decís, tuvo que dejar el trabajo, tuvo que tener una... Esos son años ajustados de sí, discapacidad. dejar de trabajo, mantener los chicos del colegio, etcétera, etcétera, porque todo para abajo, partamos que no siempre todos los pacientes son únicos y solos, digamos, porque tienen Claro, claro, atrás una familia obvio, y se obvio. genera todo un problema familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto que vos decías, ¿cuáles serían qué propondrías vos, digamos, como prioritario, digamos, en el corto y en el mediano plazo? Por supuesto que la primera es el tema del salario. Fíjate vos que cuando fue el tema de las prepagas rápidamente aumentaron los valores Los mensuales val- sí. de los afiliados, pero no aumentaron al mismo tiempo los salarios de los No, profesionales que estaban trabajando. hay todos los aumentos que se le otorgaron a las prepagas en los últimos 6, 7 años, por resolución de la Superintendencia de Salud, deberían haber sido trasladados a honorarios médicos. Y yo te voy a decir que con honrosas excepciones, que serán un 20%, no trasladaron a nadie esos aumentos. Y Claro, tienen aumentos mucho más altos, si bien por debajo de la inflación, pero muchos más altos que los salarios y los honorarios médicos. sí, sí, ese es un tema que yo creo que es difícil y complicado. Nosotros hemos discutido muchas veces con los gremialistas médicos, porque Uh -huh. nosotros siempre decimos que si a vos te pagan te hacen aumentos por la inflación, lo único que hacen es transportarte de la pobreza, digamos, ¿no? Porque si vos Claro, se cobras claro, 100 y tenés una inflación de 100% y a vos te pagan 200, pero te lo pagan en 4 o 5 veces, de tal manera que cuando terminaron de pagar, esos 200 ya no te sirven porque no son 200, sino que con la inflación que se fue acumulando, como vos decías, era mucho menos, y claro. con lo cual no se puede resolver el tema, porque seguís manteniendo la misma diferencia, digamos, entre el salario que se paga y el salario que debería pagarse.
Exactamente. Es un tema que yo creo que hay que dejar claro, porque justamente esto hace que no se pueden hacer las cosas en tiempo y forma. ¿Vos qué proponés? ¿Cuál sería tu alternativa, digamos, salarial? ¿Quién debiera Primero, ser? la resolución de la crisis y el conflicto, que debe haber un mediador, indiscutiblemente tiene que haber un mediador que ponga en orden las cosas. No se puede discutir Alejandro Palacios con la gran prepaga u obra social provincial. No se puede, es una desigualdad de condiciones importante. Los médicos en la República Argentina, por su carácter de moral y ético, nunca hicieron asociaciones gremiales que ahora están apareciendo justamente para poner esfuerzo sobre estas cosas, pero no hay. Entonces tiene que haber una mediación fuerte en el medio entre las obras sociales y llegar a un arreglo de cómo va a ser enfrentar esta crisis. Y después, para adelante, ya lo hemos charlado esto con vos, no puede ser que un país como la República Argentina tenga 1000 prestadores de salud en la Argentina. Hay un sistema público, hay un sistema de obras sociales y hay un sistema de prepagas. Un sistema público que es nacional, provincial y municipal. Un sistema de obras sociales que son nacionales, provinciales y sindicales, etcétera, etcétera. Y un sistema de prepagas que tiene una cantidad de prepagas que son llamativas, son más de 400 prepagas, una cosa así, o 300 y pico de sistema prepago. Nosotros tenemos, para objetivizar esto, hay una obra social, que no voy a decir el nombre para no poner, hay una obra social que tiene noticia del diario, 4 afiliados. ¿Cómo vive esa obra social? Intermediando el paso de otras obras sociales a la prepaga. ¿Cómo? Quedándose con un 10% de intermediación de cada uno de los que se quiere ir. Eso le saca poder al afiliado que quiere que su dinero le rinda como calidad de salud, y no puede existir ese nivel de Pero vos sabés que hay intermediación. más de 300 obras sociales nacionales. Sí, ¿Sabes? totalmente. No puede ser. Hay obras sociales que no, digamos, de las 300 obras sociales, las primeras 10 tienen el 40% de los beneficios y de los recursos, de los beneficiarios, perdón, 40% de los afiliados y el 40% de los recursos. O sea, 10, quedan 340 obras sociales que se tienen que Pero repartir al fíjate, resto. Ale, que además hay otra cosa que es interesante. ¿Cuáles son las obras sociales que están en condiciones de cumplir con el PMO? Exactamente. Y además otra de las cosas, ahora que vos dijiste el PMO. El PMO es de 2002. Claro. En 20 años, no aparecieron tratamientos, dispositivos, cirugías, etcétera, que son mucho más necesarias que en el 2000. Y nunca se actualizó justamente porque se ha planchado el PMO para no pagar otras cosas, porque la excusa no está en el PMO, yo no lo cubro. Claro. Y el afiliado tiene que ir a un recurso de amparo, hacer lío, etcétera, etcétera. Doctor Palacio, Sí, sí. no sé si me... Perdón. Sí, lo escucho escucha? perfecto. Sí. Muy interesante lo que usted está diciendo del PMO. Desde mi óptica pienso yo que ahí también hay un Estado ausente, porque el PMO, según criterio de la Corte Suprema, es un piso Claro, prestacional, pero que ante la ausencia del Estado se ha visto, entre comillas, actualizado desprolijamente, para darlo en términos prudentes, a través de los amparos o a través de leyes especiales. Exactamente. O sea, el legislador o el juez deciden qué práctica hay que cubrir, pero no analizan quién la va a pagar y cómo la va a pagar. Pero, doctor, legisla para ese caso particular, porque solamente una ley legisla para todo. Entonces, después se tiene que hacer una ley para el...
Una sí, cosa interesante es con el tema del óxido de cloro. ¿Te acordás cuando se hizo el amparo con el sí, óxido de cloro sí, para indicación a un paciente? sí, A raíz de eso, digamos, hay una propuesta que está dando vuelta, que es lo que se llama la objeción de ciencia, no de ajá, conciencia. La de objeción de ciencia, conciencia es decir, yo esto no lo hago porque no estoy de acuerdo. La sí, objeción de ciencia es decir, esto no lo hago porque no corresponde. claro, Con lo cual es algo que protege al profesional de alguna manera, porque el profesional tiene todas las posibilidades con las guías de práctica clínica de su especialidad, las internacionales, como vos bien conocés, que son las que deberían ser tomadas en cuenta para indicar las cosas del PMO. Pero hay un grave problema. Nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo por la Agencia de Evaluación de Tecnología, y una de las claro, funciones de la Agencia de Evaluación de Tecnología es la costo-efectividad, no exactamente, solamente individual del medicamento, sino también la social. Cuando vos tenés un medicamento que sale 5, 6, 7 millones de dólares y sí, que te mejora la sobrevida a 4 meses, vos decís, bueno, pero al mismo tiempo tengo con ese valor, sí, si yo pago eso, dejo de compro, comprar vacunas que me hacen que la costo exactamente, efectividad es mucho más alta. sí, Eso que existe en algunos países desarrollados que son el NICE, por ejemplo en Inglaterra, Reino claro, en Unido, Inglaterra. aquí no existe, con lo cual es muy difícil el tema porque hace agua por todos lados. No sé vos qué opinás. Yo creo, esto es un problema de la historia del país. Me parece, yo estuve leyendo bastante sobre eso, la historia de las obras sociales. El país se hace garante de la salud hace bastante tiempo y después se da cuenta que no puede prestar la salud a toda la población. Y empieza a inventar las obras sociales y después inventan las prepagas para que les saquen un porcentaje. Hoy tenemos en ese lío de problema que el 50% de la población está cubierta por el Estado y el otro 50%, para hacer líneas generales, ¿no? El otro 50% por todo el otro sistema. Entonces, cada uno hoy, si a mí me la da el Estado la salud, como puede ser en Inglaterra, yo tengo que hacer caso a lo que dice el Estado. Ahora, si yo pago un seguro de salud en el cual hice un contrato al principio de mi vida, cuando yo tenía 20 años, me contrató y me dijo que me iba a dar todo mi vida por el valor que estoy pagando y me lo incrementa cuando paso los 60 o los 70 y me lo incrementa. ¿Cómo no le voy a reclamar que me debe cubrir, estamos hablando hipotéticamente, el Sí, no, medicamento pero de 5 es millones de cierto. dólares? Claro. ¿Me entendés? Otra cosa que Entonces, uno se si, pregunta es si ese medicamento vale realmente 5 millones de no, dólares. claro, yo te entiendo Porque perfectamente. esto es algo que, por ejemplo, no existe nadie que regule el costo del medicamento. No, Mejor dicho, el precio. No estoy hablando del costo, el precio del medicamento. Entonces, el sí, precio del medicamento depende de la buena voluntad del laboratorio que lo hace, que dice, bueno, no voy a cobrar tanto. ¿Por qué? Porque me parece que tiene que ser así, porque me tengo que cubrir. Porque... Ya hoy charlaba, ¿no? Decía, en una situación de dólar estable, ¿por qué los medicamentos, por qué los elementos del supermercado no bajan más? Se ha hecho claro. importación y sin embargo, vos ves que cuando se importó y qué sé yo, pero los valores bajan 6%, 7%. Uno dice, pero a ver, Sí. si estamos pagando 3 o 4 veces, ¿por qué baja 6 o 7%? Bueno, hay una ONG que ahora en este momento no me acuerdo el número, lo que nosotros cuando compramos un producto de la góndola estamos pagando dos Claro, en impuestos encubiertos. Por eso era lo que pedían que en el ticket figure lo que uno paga sobre esos valores. Lo estamos comprando, por cada cosa que compramos dos. Bueno, y uno va, entonces se sorprende que cuando va al exterior el agua mineral sale más barato en euros o en dólares que en la República Argentina. No sé, te estoy haciendo un sí, ejemplo, sí, sí, pero tal cual. Pero fíjate vos que es algo en complejo, porque medicina pasa lo mismo. Afuera salen más barato las cosas. sí, el tema, ¿sabés cuál es? Que eso es el impuesto de los contribuyentes, digamos. Eso es lo que Claro, sostiene al sistema del Estado. sí, Entonces, sí, vos decís, claro. bueno, ¿cuánto de eso se puede achicar? Porque es lo mismo que pasa con la nafta. Vos claramente el valor de la nafta es un valor que tiene una cantidad de impuestos impresionantes, o los autos que tienen una cantidad de impuestos impresionantes. Sí. Pero bueno, se supone que esos impuestos están hechos para darle a los que no tienen. Justamente para eso, para resolver estos problemas que estamos planteando, que no se resuelven, porque ese dinero no sé dónde va. Yo tengo mi idea, no la voy a expresar acá públicamente, pero mira, ¿dónde va ese dinero? Yo pago mis impuestos de lo que gano y encima pago los impuestos de lo que compro. Claro.
que es muy alto, que es un costo muy Es muy, alto. entonces, ¿dónde va ese dinero? ¿Cómo se Acá yo vuelve? quería recordar que hubo tres ministros para redondear lo que estamos, tres ministros de salud de la República Argentina. El primero, Ramón Carrillo. El segundo, que fue un ministro de Perón, Domingo Liotta, excelente cardiocirujano que todos conocimos. Y el otro, el sanitarista Aldo Neri, que falleció el año Hace pasado. poquito. Sí, sí. Los tres propusieron un sistema único de salud, de formar y de hacer un sistema, un seguro nacional de salud único. Y los tres no lograron su objetivo y los tres perdieron el puesto en poco tiempo. ¿Y a Y qué me te hace parece pensar que esa es eso? la salida. Si ¿Y a uno qué? copia a lo que pasa en Europa, por ejemplo, España, lo que pasa en Uruguay, por ejemplo, lo que pasa en Alemania, por ejemplo. Claro, bueno, esto tiene que ver también con lo que es la calidad prestacional. Cuando vos Claro, haces el análisis, digamos, que te atendés en los tres sectores, vos decís, la calidad prestacional de los tres es la misma. Se supone que no, no es la que. un sistema de calidad te tiene que ofrecer la misma calidad prestacional. Exacto, pero No estoy no. hablando, no estoy hablando de la hotelería. La De hotelería, hotelería, sí, sí. estoy hablando de la calidad prestacional. En todos Sí, sí. lugares se tiene que hacer lo mismo, porque hoy, digamos, que el acceso a la informática es tan alto y que las sociedades científicas tienen tanta producción, digamos, eso es muy fácil resolverlo, porque las indicaciones médicas están hechas en base a las sociedades que están involucradas en el problema. O sea que si vos querés saber a quién hay que ponerle un stent, vas a la Sociedad Argentina de Cardiología, que en conjunto con Claro. el Colegio de Cardiologólogos Intervencionistas, para las guías de práctica clínica, para las indicaciones indudables del stent, de la TAVI, de lo que sea. Me parece que eso está claro. Doctor Palacios, Sí, si me permite, sí, le agregaría al listado que usted dio de ministro de sí. Salud al doctor Alberto Massa, que en los años No, sí. 90 produjo una serie de actos positivos, como la creación del ANMAT, el Sí, Programa Nacional de Garantía de Calidad, sí, sí. el Hospital de Del cual Autogestión. participamos. Yo sé de su participación y por supuesto del conocimiento del doctor Neira sobre el particular. Pero todo eso, y para mí, para concluir hoy esta charla, usted está, como dijo el doctor Neira, invitado cuando su agenda lo permita, es cómo salimos de esta crisis profunda, por lo menos en el corto plazo, donde se está discutiendo solamente, es un eufemismo, el tema de la dolarización de la economía, y la salud y la educación está pasando a un octavo o noveno puesto en la concepción de un Estado ausente. Exactamente. ¿Usted no cree que la vía del consenso y de la invitación del Estado Sí, a reunir a los actores para decir, bueno, cómo revalorizamos el equipo de salud en forma exactamente. integral? Porque tampoco hemos tocado un tema que alguna vez, perdón, me gustaría conversar con usted, nos gustaría conversar con usted, que también es el tema de la obra social más importante en número del país, que es el PAMI, El PAN, así sí, como las obras sociales provinciales. sí, sí, Nosotros somos conscientes que una hora de programa nos resulta escaso, pero sí. su aporte nos gustaría repetirlo en otra Con, oportunidad con todo gusto, cuente mi presencia, porque me llama me Jorge y yo estoy a sorprende, tu disposición. me sorprende gratamente, doctor, que entre comillas lo sacamos del quirófano y se metió en los temas que también a nosotros nos interesa mucho, que es la política de salud, que influye sobre todo lo que hemos hablado y que ustedes llevan a la práctica cuando llega un paciente. Vengo de una familia política, doctor, así que por eso lo llevo por el otro costadito de mi medicina. Y eso que no traes el poncho, ¿eh? Que no tengo el poncho. Lo necesitaría porque tengo frío, pero bueno. No, bueno, a mí me parece, Ale, que es cierto, este tema es un tema que necesita varias aristas, digamos, de ponerse de acuerdo, pero en principio lo que debería hacer es ponerse de acuerdo. Debería haber una mesa para discutir Exactamente. estos temas que hasta ahora no le hemos encontrado la vuelta.
Exactamente, exactamente. ¿no? Pero ustedes por ahí, mirá, ahora se me está ocurriendo, Jorge, ustedes con la academia podría ser un pilar de citar distintas etapas con el aval del ministerio, por ahí se podría iniciar por ese Vos sabés lado, que una de las sentar cosas que los distintos actores, yo creo que una de las a buscar funciones de una la solución. academia es la convocatoria para la discusión. Así que en ese Sí, sentido no hay ningún problema. Cuando quieran lo charlamos y vemos qué se vamos, nos sí, ocurre hacer en conjunto. Por supuesto, perfecto, tenés el espacio para discutirlo en la academia y se verá hasta dónde se puede llegar. Por supuesto que es un tema. perfecto. Sí, no, por supuesto, sí. Así que contá con ello cuando quieras. Y por mi Bárbaro. parte, ya que nos tenemos que ir en breve, bueno, muchas gracias, Ale. La verdad que yo sé de tu trabajo porque me consta, además de conocerte hace muchos años, me consta que tu preocupación, y sé que estamos en una situación de crisis que Sí, uno no le ve la solución, porque en la medida que el salario no se recomponga, y cuando digo el salario, no solamente el salario exactamente. del médico, sino el salario de la No, enfermera, el sí, salario, del maestro, como vos decís, del camillero, porque si no el tenés cabecero. camillero, la puerta balón se estira. Sí, exactamente. Entonces a mí me parece que esto hay que entenderlo como lo que se llaman los honorarios del equipo de salud entero, digamos, que hasta ahora Sí. no ha tenido ninguna mejoría, digamos, previsible, porque ni siquiera es que vos tenés una expectativa de qué va a pasar en el corto plazo. Vos decís, bueno, No, no, exactamente. ¿cuánto te van a pagar de acá a 3 meses? No lo sabés porque No, no sabés ni cuánto vas a cobrar, ni si vas a cobrar lo mismo o menos. Esto es un tema, y si lo vas a cobrar 4 meses después. Yo creo que es un tema muy complejo y me parece que esta alta inflación que hubo el año pasado, hubo como 200, sí, casi 300% de inflación, es una cosa sí, inentendible. sí, sí. Así que, bueno, de cualquier Jorge, manera, muchas gracias por tu presencia. La verdad que cuando quieras, este es tu espacio. Y Cuando Miguel, ustedes quieran, me invitan y yo a disposición de ustedes. dale, muchas doctor, gracias. a través del doctor Neira le podemos hacer llegar un trabajo que un grupo de 40 profesionales durante 3 años nos juntamos y por lo menos propusimos en el 2015 un plan nacional de salud que por supuesto ahora hay que actualizar y mejorar, y nos gustaría tener su opinión y eventualmente usted también se incorpore, porque es un grupo sin bandería ni pertenencia política y Perfecto. que está trabajando para esta salud pública como complemento entre la estatal y la privada y para Volviendo todo el al país. punto de la política, volver a la generación del 80 que tenía una visión de país antes que apetencias personales. Exactamente, tal cual. Así es. Bueno, Ale, muchas gracias, ¿eh? Y nos vamos Gracias hasta a ustedes, un gran buen, abrazo. buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, Igualmente, gracias doctores, Karina. gracias. Gracias. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1200.